Maseje Nedarim Daf Samech Bet Amud Aleph 62a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Ad sheyavor kaitz ad sheikapeluha maktzuot. Vimos en la Mishnah, en la clase anterior, qué pasa a una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de algo, por ejemplo, no va a tener provecho de vino, y dice: no voy a tener provecho de vino hasta que culminen de cosechar los higos, o sea, hasta que guarden los utensilios, los instrumentos de cosecha, por ejemplo, el cuchillo y demás. ¿Sí? Entonces, en este caso, efectivamente no puede tener provecho del vino no nada más hasta que comience la cosecha, sino hasta que culmine la cosecha, hasta que se guarden los utensilios que ya no se necesite más, o sea, hasta que culmine la cosecha. Dice la Gemara, Tana, Ad sheyachpilu rov hamakzuot. De la Gemara trae una baraita que dice que la kavaná, la explicación de nuestra Mishnah es que para poder tener provecho del vino, tiene que ser que aunque, por ejemplo, el dueño de una cosecha de higos ya guardó, ya acabó, ya culminó, ya guardó los cuchillos, ya guardó los instrumentos, ya culminó su cosecha, aún así no puede empezar a tener provecho, sino tiene que esperar que la mayoría de las personas que tienen cosechas de higos culminen con la cosecha, guarden el cuchillo, guarden los instrumentos. Sigue diciendo la Gemara Tana, Ukpelu roba makzuot mutarot mishum gezel upturot mina maasrot. Dice la Gemara, si efectivamente la mayoría de las personas ya guardaron los cuchillos de cosecha de los higos, ¿sí? Entonces, si encontramos una de las cosechas que no sabemos si el dueño ya lo guardó, ya culminó la cosecha y quedaron unos higos en el campo, vamos según la mayoría y decimos de que efectivamente ya es como efker, ya es como si fuera que el dueño, ya que la mayoría ya guardó las cosas y ya no quiere cosechar más, y vemos un campo que no sabemos qué pasó con el dueño, vamos según la mayoría y decimos que él tampoco quiere cosechar más y ya las frutas es como efker y no hay problema de tomarlas, de que otra persona las tome, no hay problema de robar, y por lo mismo de que es como efker, están exentas de maasrot. Maaser, el diezmo, está exento cuando es efker. La Gemara trae una historia respecto a esto. Rebi Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda y Klaú lehau atra. Bisman sheupelu roba makzuot. Rebi Abba kaachil. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda lo achil. Ata marhon amar leun. Amar lehun lehu. Amai lo achil rabbanan hukpelu roba makzuot. Ugaf al piken lo achil Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Kasabar mishum saniut miltahu de kamar aden gabra. La Gemara trae una historia que estaban Rebi y Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Yehuda, o sea, estaban estos dos personajes, Rebi y Rabbi Yossi, en un lugar, y en ese lugar ya habían culminado, o sea, la mayoría de las personas que tenían cosechas ya habían guardado los cuchillos, los utensilios, los instrumentos de cosecha, o sea que ya culminaron la cosecha la mayoría. Entonces, efectivamente, entraron a un campo que habían ahí higos, y Rebi empezó a comer, porque como dijimos antes, cuando ya está en ese momento que la mayoría ya guardó, ya pueden comer los higos que quedan en la cosecha, en el campo. Entonces Rebi empezó a comer, sin embargo Rabbi Yossi no comió. De repente sale el dueño de ese campo y le dice a Rabbi Yossi, ¿por qué no comes? Ya es el momento que la mayoría ya culminó, y si la mayoría ya culminó, ya puedes comer, ¿por qué no comes igual que Rebi? Y aún así, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, no comió. Aunque el dueño salió y le dijo, ¿por qué no comes? No comió. ¿Por qué? Porque él entendió de su tono de voz de que cuando le está diciendo eso, no se lo está diciendo de verdad que coma, sino se está metiendo con él. ¿Por qué no comes como, o sea, como si fuera que, ¿por qué no robas como el otro? Entonces, no, en verdad no se lo estaba dando, ya que en verdad no se lo estaba dando, no tenía intención de dárselo, por lo tanto Rabbi Yossi, inclusive después de que dijo que ¿por qué no comen? Rabbi Yossi, inclusive después de que el dueño dijo ¿por qué no comes? No comió. Aquí me trae otra historia parecida. Rabbi Hama bar Rabbi Haina y Klalehu atrás. Bisman sheukpelu roba makzuotav kaachil yahiv le shamae lo achil. Amar leechol. Kaja amar Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi mishum aviv ukpelu roba makzuomotrot mishum gezel uptorot min hamaster. Dice la Gemara que Rabbi Hama bar Rabbi Haina fue a un lugar que ya llegó el momento que la mayoría de las personas ya culminaron su cosecha de los higos. Y efectivamente estaban en un campo que habían higos. Y si la mayoría ya de cosecha ya culminaron de cosechar, pues los higos que quedan, como dijimos, vamos a usar una mayoría, y por lo tanto ya no hay problema de gesel, de robar y nada. Entonces vino Rabbi Hama bar Rabbi Haina y empezó a comer él. Y adicionalmente le dio a su ayudante, a su colaborador, a la persona que de su mano derecha le dio también para que coma. Sin embargo, su ayudante no comió. Le dijo... Rabbi Hama le dijo a su ayudante, come. Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi dijo, en nombre de su padre, que cuando ya llega el momento que la mayoría de las personas ya culminaron de cosechar, pues lo que queda en el campo, si no sabes que el dueño, si ya acabó o no acabó, vamos a una mayoría, está permitido. Entonces, por lo tanto, puedes comer porque no hay problema ni de gesel ni de maaser. Entonces no hay problema de robar y puedes comer. La Gemara trae otra historia. Rabbi Tarfon ashkejehu gabra, bisman shukpelu amakzuot de kaachil, achte besaka beshakle. Beanteyel le mishde ben hara. Amarlo, oilo le tarfon sheze orgo, shamahu gabra, shavke de arak. Dice la Gemara una historia interesante. Rabbi Tarfón efectivamente llegó a un lugar y llegó a un campo, no sabía si el dueño ya acabó con las frutas, quedaban unas frutas ahí, pero ya era el momento que la mayoría de las personas ya acabaron su cosecha. Y Rabbi Tarfón, ¿qué hizo?
Empezó a comer, de repente sale el dueño y se pone tan bravo de que Rabbi Tarfón empieza a comer, lo agarra, lo mete en una bolsa, cierra la bolsa y fue a tirarlo al río. O sea, Rabbi Tarfón estaba dentro de la bolsa. En ese momento dijo Rabbi Tarfón en voz alta, pobre de Rabbi Tarfón, o sea, pobre de mí, que esta persona me va a matar. Y cuando escuchó esta persona, el dueño del campo, que el que estaba dentro de la bolsa es Rabbi Tarfón, porque dijo, pobre de Rabbi Tarfón, así dijo, pobre de mí, pobre de Rabbi Tarfón. No dijo pobre de mí, sino dijo el nombre de él. Pobre de Rabbi Tarfón, que lo va a matar esta persona. Cuando escuchó que era Rabbi Tarfón, de inmediato le dijo, no, sabes que contigo no me mato, no se ve que no me meto, no se ve que tú eras Rabbi Tarfón, entonces es muy importante. Abrió la bolsa y lo sacó de ahí y no lo tiró al río. Y la Gemara da una observación respecto a esto. Amar Rabbi Abba Mishon Rabbi Hanan ben Gamliel, kol emav shelotat tzadik haya mitztaer al davar ze, amar hoy lo shenishtamashti bekitrash el Torah. Dice Rabbi Abba, en nombre de Rabbi Hanan ben Gamliel, que todos los días de Rabbi Tarfón, el resto de sus días, estuvo sufriendo y preocupado. ¿Por qué? Porque usó su nombre, usó su Torah, Rabbi Tarfón, la Torah de Rabbi Tarfón, para salvar su vida. Entonces usó Kitrash el Torah, usó la Torah para algo, no para Dios, sino usó algo para él mismo, para salvar su vida. Y la Gemara habla sobre esto. Dice la Gemara, por eso es muy importante antes de seguir adelante. Cuando una persona tiene Torah, tenerla, estudiarla, enseñarla, pero no usarla para engrandecerse. Y él estaba preocupado en Rabbi Tarfón, que dijo, yo soy Rabbi Tarfón para salvar su vida. La Gemara habla sobre esto y sigue hablando sobre esto y dice lo siguiente, va a Rabbi Yohanan con la Mishnah Bekitrash el Torah, Neekar min haolam, קל וחומר ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כליכול שנאמר ובאו בה פריצים וחיללוה כיוון שפרצו נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב בליליה כתיל בלשצר משתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה. Dice Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, una persona que usa la Torah, ¿sí? Para un interés propio y no lishma, Akadosh Baruj Hu lo saca de este mundo. ¿De dónde lo aprendemos? De Kal Vajomer de Belshazzar, del rey Belshazzar, que él, cuando hizo una fiesta, usó los utensilios del Bet Hamikdash, que ya no eran más Kadosh, ya no eran más santos, porque cuando ya antes ya lo sacaron, ya su abuelo Nebuchadnezzar ya lo sacó, ¿sí? Ya lo sacó de cuando lo usó para, ¿sí? Ya lo sacó del Kodesh, ya se hizo Hilelúa, que es Hilelúa, ya se hizo Hol. Y si ya se hizo Hol, si ya se hizo no Kadosh, pues no hay ningún problema que lo uses. Y aún así está escrito que la misma noche que el rey Belshazzar hizo esa fiesta con esos utensilios, se murió. Como está escrito, Babelelá Katir Belshazzar. Dice la Gemara, entonces cuando uno usa unos utensilios que eran Kadosh y ahorita ya no son más Kadosh, aún así si los usa se muere, se sale de este mundo, Kol Shiken el que usa la Torah para un uso personal, que la Torah no era Kadosh antes y ahorita no, sigue siendo Kadosh siempre, Kol Shiken de que Barminan se va de este mundo. Sí. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Tarfón, que van de que Agil, de Ukpelur Bamoxota, Beamai Tzarea Ugabra. La Gemara viene y pregunta lo siguiente, algo no me está cuadrando. Está bien, Rabbi Tarfón se salvó porque usó su nombre de Torah para que no lo mate y por eso se salvó. Pero ¿por qué el dueño del campo se molestó con él? ¿Cuándo Rabbi Tarfón estaba comiendo los higos? Cuando ya la mayoría de personas ya habían acabado de cosechar. Entonces, ¿por qué te molestas con Rabbi Tarfón? Si la halajá es, como mencionamos antes, que cuando la mayoría de las personas ya acabaron la cosecha, una persona puede venir y agarrar al campo lo que queda, puede agarrar el higo que queda en el campo. Entonces, ¿por qué esa persona se molestó con él tanto? Lo metió en una bolsa y lo quería matar. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Mishum dehau havu ganvele inve kule shata. ¿De qué van de Ashkejel Rabbi Tarfón Sabar Hainu de Ganaván? Dice la Gemara, no te voy a explicar, porque en ese campo de ese dueño le robaban el transcurso de todo el año los higos. Y él cuando vio a Rabbi Tarfón, que él es el que está comiendo, no le molestó tanto que ahorita estaba comiendo, porque la mayoría de la gente ya había acabado la cosecha y se podría comer. Pero él estaba seguro en su cabeza de que el que estaba robando el transcurso de todo el año era Rabbi Tarfón. Por eso se molestó con él, y eso está incorrecto. Está incorrecto de que esté robando todo el año. Y él juraba de que era Rabbi Tarfón. Dice la Gemara, Yahi Amai Tzier Nafshe, dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué Rabbi Tarfón se preocupó tanto después de que se salvó? Si lo estaban matando, lo iban a llevar a matar al río. ¿Por qué se preocupó de que usó la Torah para salvarse? No hay problema, es como dice Pikuach Nefesh. Si es Pikuach Nefesh, seguro que se puede. Dice la Gemara, si es peligro de vida, claro que se puede. Dice la Gemara, Rabbi Tarfón, Ashir Gadol Have Ve'avelele Faiso Bedamim. Porque Rabbi Tarfón era una persona con mucho dinero y él podía solucionar eso con dinero. ¿Por qué no solucionó con dinero? ¿Por qué tuvo que solucionar que yo soy Rabbi Tarfón, el rabino Tarfón? ¿Por qué tenía que decir eso? Que solucione con dinero, que le dé el dinero de lo que usó, de lo que pagó y listo. Ya que tenía mucho dinero, era rico, podía pagar, podía solucionar. ¿Por qué tuvo que usar la Torah? Entonces, por eso, ese fue el problema y por eso estaba preocupado de que usó Kitrash el Torah, que usó la Torah para salvarse por un interés propio. Era peligro de vida. Bueno, hubieses hablado con tema de dinero, que tú tenías dinero, tenías la posibilidad.
Sigue diciendo la Gemara Tanya, le ahava et Hashem Eloheja lishmoa bekolo uldovkah bo, shelo yomar adam ekra sheikreuni chacham, eshne sheikreuni rabbi, eshenen sheyeh zaken ve'yeshev biyeshiva, ela lemad be'ahava, besof hakavod lavo, sheneemar, kasherem al etzveroteja, kodvem al luach libeja. La Gemara trae una baraita, veomer, derajea del Genoam, perdón, veomer, etz haim hi la mahazikim ba, betomjea, meushar. Dice la Gemara, trae una baraita que dice, el versículo dice, ¿qué significa eso? Te viene a decir de que una persona no diga, voy a estudiar Homash para que me llamen Jajam, voy a estudiar Mishnah para que me llamen Rabbi, voy a estudiar Gemara para que me llamen Zaken, Jajam, y voy a hacer Rosh Yeshiva después. No, sino que estudie con amor a Dios, y al final el cabo del honor le va a llegar solo, como está escrito en la Torah, o sea, que una persona tiene que estudiar para tener la Torah fija en su boca, saber la sabiduría de la Torah, y eso, no para tener un trabajo, para tener dinero y demás. Y está escrito en el versículo también, para enseñarte que una persona que estudia la Torah, va a tener cosas buenas nada más, y la Torah es Haim, vida, y Meushar, etz Haim hi, y Tomjea Meushar, alegría. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok omer aseh devarim leshem paolam vedaber bahem lishmam al taseh atara litgadel bahem ve'al taseh kordom liot oder bo ve'kal vachomer uma belshatar shelo nishtamesh ela bekli kodesh shenasu kelichol ne'ekar min haolam hamishtamesh bekitra shel Torah al achat kama vechama. La Gemara trae lo que dice Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, que él dice que una persona tiene que cumplir la mitzvah en honor a Kadosh Baruj Hu, y no para que la gente vea y diga que tzadik es ese, no, a Kadosh Baruj Hu. Y uno siempre tiene que estar hablando de Torah, Leshem Torah Lishma, ¿sí? Para poder entender y profundizar cada vez más, y no para demostrar, wow, yo entiendo muy bien y soy muy profundo, no, sino para que Lishma, Kadosh Baruj Hu. No hagas una corona de la Torah para engrandecerte tú, y no uses a la Torah, la sabiduría de tu Torah no la uses como una pala para tu trabajo, para Parnasá. O sea, no uses la Torah para Parnasá, no uses la Torah como si fuera una pala que la usas para poder arar, para poder cavar y ganar dinero. No uses la Torah para eso. Y podemos aprender esto de un Kal Vachomer. Como dijimos antes también, este Taná también lo menciona, este Jajam también lo menciona, Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok también lo menciona. Sí, Belshazzar, que hizo unas fiestas y usó utensilios del Bet HaMikdash, que ya no era más Kadosh porque ya lo hicieron Hol, sí, como está escrito Hilelúa, como mencionamos antes. Aún así, la vez cuando usó los utensilios que eran Kadosh antes, se murió esa misma noche. Koshiker, una persona que usa la Torah, usa la corona de la Torah, que sigue siendo Kadosh, sigue siendo santa, la usa para algo personal, un interés personal que no es Kadosh, Koshiken, de que se va a ir de este mundo de inmediato. Barminan. La Gemara amarraba Sheri le inish leodui nafshe beatrás de loya dile dichtiv veavdeja yaret Hashem mineurai. Dice la Gemara, dice Raba, una persona puede decir sobre uno que es Talmid Jajam y así publicar su sabiduría en un lugar que no lo conocen. O sea, aunque no puede usar el Keter Torah para todo lo que dijimos, no puede usar la Torah, pero si no lo conoce uno, no puede decir, mira, yo sé mucho, ¿sí? En un lugar que no lo conocen. ¿Dónde lo aprendemos? De las palabras de Obadiah que le dijo a Eliyahu Naví, yo soy temeroso de Dios desde chiquito, porque no puede decir eso. Vemos que sí puede decir temeroso de Dios, o sea, puede usar la Torah, puede usar su Irat Shamayim y decirle a otra persona que es él para que lo conozcan. Dice la Gemara, el Akashem de Rabbi Tarfon, pero no me cuadra con lo que dijo Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon mencionamos antes que en la historia de Rabbi Tarfon, que él se preocupaba toda la vida porque se salvó a través de la Torah. Dice la Gemara, vemos que, o sea, Rabbi Tarfon se preocupó de que él le divulgó a esta persona, al dueño de este campo, que lo iba a matar, le divulgó que era un rabino y sabía Torah. Dice la Gemara, pero aquí vemos de que una persona sí puede decir, yo soy Jajam, acabamos de decir, no me cuadra. Dice la Gemara, no. De Ashir Gadol Hayabe Abel Ele Faisebe Damim. Como explicamos antes, Rabbi Tarfon es diferente porque tenía otra manera como hacerlo para que lo respeten, para salvar su vida. ¿Cómo? Con dinero, porque él tenía dinero. Pero cuando uno no tiene dinero o tiene que uno hacer conocer de que uno sabe mucho, uno puede decir al otro, mira, yo soy también Jajam, como mencionó Raba. Y como le dijo básicamente Obadiah a Eliyahu Naví. Sigue diciendo la Gemara, Raba, Rami, Ketiva, de Hayara, Tashem, Mineurai, Uktiv, Yalel, Hab, Zar, Velo, Pija. Ha beatra de Yadile, ha beatra de lo Yadile. Raba pregunta una contradicción. Por un lado, en el versículo que acabamos de mencionar, dice, Abdeja Yare, Tashem, Mineurai. O sea que Obadiah le dijo a Eliyahu, se enalteció él mismo. Yo soy temeroso de Dios, le dijo Obadiah a Eliyahu, desde que soy chiquito. O sea que él mismo se alabó. Y por otro lado está escrito en Mishle, y al el hazar velo pija, que una persona tiene que alabar a otra persona, pero no esa misma persona alabarse a él mismo. Entonces, por un lado vemos de que una persona sí se puede alabar a él mismo, y por otro lado, y al el hazar velo pija, que solo otra persona puede alabarte a ti, pero no tú a ti mismo.
Dice la Gemara, depende. Si estás en un lugar que te conocen y por ende no hace falta que tú mismo te laves a ti porque te conocen y otra persona te pueda lavar, perfecto. Pero si estás en un lugar que no te conocen, tú te puedes lavar a ti mismo porque si no, ¿quién te va a lavar? Sigue diciendo la Gemara, amarraba Sheri le tzurba merabbanan le memar, tzurba merabbanan ana, sheru le tigray berresha dichtiv, ubne David kohanim ayu, ma kohen notel barosh, av talmid chacham notel barosh, vekohen minalan dichtiv, vekidashto ki et lechem, אלוקיך הוא מקריב, ותנא דבר ישמעאל וקידשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. Dice Raba, un jajam puede decir sobre él, yo soy un jajam, puede alabarse para poder que le hagan primero el juicio. Y explico, hay una halajá que un jajam cuando va a hacer cuando tiene un juicio con otra persona, el bedín puede adelantar su turno de primero, por honor a él, por Talmid Jajam. Entonces dice la Gemara, puede venir el Talmid Jajam, esta persona decir, yo soy Talmid Jajam, y alabarse de esta manera para que le adelanten el juicio. ¿Y cómo lo aprendemos? Dice la Gemara, porque está escrito que en el versículo en Shemuel está escrito que los hijos de David, el rey David, eran Kohanim, pero no eran Kohanim. David era de la tribu de Yehudá, no era de la tribu de Leví, entonces no puede ser que eran Kohanim. Entonces dice la Gemara, ¿qué significa que los hijos de David eran Kohanim? Eran Tamidei Jajamim, que de la misma manera que al Kohen se le adelanta siempre, también al Tamid Jajam se le adelanta siempre. Dice la Gemara, ¿y cómo sabemos que al Kohen se le adelanta siempre? Porque está escrito en el versículo, Vekidashto, respecto al Kohen. Está escrito, Vekidashto, ¿qué te viene a enseñar? Que siempre hay que adelantarlo para demostrar que él está santificado, lo cual eso insinúa que siempre cuando vamos a subir a alguien a la Torah, primero ¿quién sube? Cohen. Cuando va a servir Katamazón Simún, ¿quién hace? Cohen, siempre será el Cohen. Y cuando hay dos porciones, uno para el Cohen y otro para un Israel, ¿quién agarra primero? ¿Se divide y quién agarra primero? Cohen. De tal manera que demostramos a través de estas acciones que el más Kadosh, ¿quién es? El Cohen. De la misma manera que el Cohen es así, también los Talmidei Jajamim son llamados Kohanim. Y por eso la persona puede venir y decir, yo soy Talmid Jajam, y de esa manera va a recibir primero turno en el juicio para adelantarlo. Sigue diciendo la Gemara, amarra Bashei le lectura merabbanan le memar lo yaimna carga, dichtiv minda, velo behalach lo shalit le merme alejón. Amar Biudá, minda zo menat melech, velo zo kesef gulgalta, behalach zo arnon. Dice Raba, una persona puede decir sobre él mismo que él es Talmid Jajam, obviamente si es que es Talmid Jajam, puede alabarse y decir yo soy Talmid Jajam y de tal manera está exento de que pague los diferentes impuestos. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito respecto a Talmid Jajam que minda, blo y alaj, diferentes impuestos que ahorita lo voy a explicar, no tiene que el Talmid Jajam pagar. ¿Qué es Mindá? Mindá es el impuesto de los terrenos que se le da al rey. Veló es el impuesto per cápita, por cabeza. Y Alaj es el impuesto que se cobra cuando el rey viaja, que lo paga la población. Todas estas tres cosas el Talmid Jajam no tiene que pagar. Entonces por eso dice Raba que la persona puede decir yo soy Talmid Jajam para exentarse de esos impuestos. Sigue diciendo la Gemara, ve amar Raba Shaile le tzura merabbanan le memar avdad de nura ana lo yaimna carga. Maita amale abruje ariem mineka amar. Dice Raba, una persona puede decir yo soy Talmid Jajam, una persona que es Talmid Jajam puede venir y decir yo soy servidor del dirigente religioso que hace idolatría al fuego, ¿sí? Que están los servidores, los ayudantes de del comer, de estos dirigentes religiosos que idolatran al fuego, ¿sí? Están exentos del impuesto. Entonces, puede decir una persona, ¿sí? Que un Talmid Jajam puede venir y decir, yo soy servidor, aunque no lo es. Puede decir, yo soy servidor del ayudante, del que hace la idolatría, el que idolatra al fuego. Dice la Gemara, ¿y cómo puede ser? ¿Y cómo no se llama de que eso está como que aprobando la idolatría? Pero debería estar prohibido. Dice la Gemara, no, porque ya que él dice, yo soy servidor de esa idolatría y por lo tanto estoy exento del impuesto, lo principal que quiere decir que es que estoy exento del impuesto, no se llama de que está estando de acuerdo con esa idolatría. El hecho que él acabe y dice, por lo tanto estoy exento del impuesto, vemos que eso es lo principal y lo primero, lo que quiere es como alejar el león de él, o sea, que no le cobren el impuesto. La Gemara tiene una historia respecto a esto. Rabashé, Habelehu Abba, Zabnele Benura, Amale Rabina le Rabashé, Haika Lifnei Velo Titen Michol, Amarle, Robetzim la Sakanit. Nos dice la Gemara, Rabashé tenía un bosque y se lo vendió a una de esas personas que idolatran el fuego. Se vino Rabina y le dijo a Rabashé, ¿cómo se lo vendes? Lifnei Velo Titen Michol. Aunque esa persona, aunque el comprador, Rabashé era el vendedor, pero aunque el comprador era una persona no judía que idolatraba el fuego, pero también los Benenoach, una de las prohibiciones que es Abodat Kohaim, y no pueden hacer idolatría. ¿Cómo se le vendes el bosque? Al tú venderle el bosque, puede ser que él venga, coseche, corte los árboles y lo use ¿para qué?
para lo que idolatra, para hacer fuego idolatrar. Dice la Gemara, mira, la mayoría de los árboles, de los troncos están hechos para qué, no para idolatrar, sino para calentar la casa y hacerla caliente. O sea, aunque en minoría lo usan para esta idolatría, yo me puedo basar en el ro, en la mayoría, y puedo vender sin problema este bosque. Sigue diciendo la Gemara. Ad hakatzir, ad sheyatchil ha'am nikzor, ketzir hitim, avalo ketzir seorim. Dice la Mishnah lo siguiente, pero antes de explicar la Mishnah, una pequeña introducción. Normalmente hay cebada y trigo, ¿sí? La cosecha de la cebada es previa a la cosecha del trigo, ¿sí? Siempre se demora más en la cosecha del trigo. La cosecha de la cebada es primero y después del trigo. Ahorita, cuando una persona viene y dice hasta la cosecha y no especifica cosecha de trigo o cosecha de cebada, decimos que se refiere a la cosecha de trigo. ¿Por qué? Porque normalmente la cebada es comida ¿para quién? Para animales. ¿Y el trigo es para quién? Para la persona, para el humano. Por lo tanto, decimos cuando una persona dice cosecha, se refiere a la cosecha más importante entre trigo y cebada. ¿Que cuál es? Trigo. Entonces dice la Mishnah lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de algo, por ejemplo, no va a tomar vino hasta el katzir, hasta la cosecha. Y en ese lugar hay cosecha de trigo y de cebada. ¿Hasta cuándo es la prohibición de tomar vino? Dice la Mishnah, hasta que comience la cosecha de trigo. Y no decimos hasta que comience la cosecha de cebada, que es previa, ¿no? Porque decimos que cuando dice cosecha se refiere a cosecha de trigo, como explicamos. Sigue diciendo la Mishnah, Hakol lefi mekom nidro. Todo en verdad va según el lugar en donde hace el neder, ¿sí? Por ejemplo, si en el lugar que hace el neder, que está haciendo la promesa, efectivamente, cuando dicen cosecha normal se refiere hasta cebada, pues va a estar prohibido hasta la cosecha de la cebada y no tiene que esperar hasta después, que es la cosecha de trigo. Siempre vamos según el lugar de donde hace el neder. Pero normalmente cuando dice cosecha, se refiere a cosecha de trigo. Y en un lugar que se refiere a cosecha de cebada, pues vamos según una cebada. Basamos en eso de que todo vamos según el lugar de la promesa. Sigue diciendo la Mishnah, Im haya bahar, bahar, vim haya babika, babika. Dice la Mishnah, si en el momento de hacer la promesa estaba en la montaña, o sea, estaba en la cima, estaba arriba, entonces vamos según la cosecha, según el tiempo de cosecha, ¿en dónde? En la montaña. Y si estaba abajo, pues vamos según el momento de la cosecha abajo. Y explico, en la montaña, ¿sí? Por ser más alto, el momento de la cosecha es ¿cuándo? Después, ¿sí? Y la cosecha abajo, en la bica, en el campo abajo normal, no en la cima, en la montaña, es más temprano. Entonces todo va a depender, dependiendo entonces se encuentra el momento que hace la promesa. Como dijimos antes, que todo va según el lugar donde hace la promesa. Sigue diciendo la Mishnah, Ada geshamim ad sheyehu akshamim. Perdón, Ada geshamim ad sheyehu akshamim, ad sheteret revia shniar. Pashimon Gamliel Omer, ad sheyagia zemana sherrevia. Una persona que dice no va a tener provecho de algo, por ejemplo, no va a tener provecho del vino hasta las lluvias o hasta que sean las lluvias. En ambos casos decimos de que, según la primera opinión, que tiene que esperar que venga, que llegue, o sea, que llueva la segunda vez, ¿sí? La segunda lluvia de la época. Y Rabbi Shimon Gamliel dice, no es necesario que llueva la segunda lluvia de la época, sino el hecho que llegó el momento de que llueve la segunda lluvia, aunque no llovió, ya es hasta este momento tiene prohibido tener provecho y después ya está permitido. O sea, cuando la persona dice hasta las lluvias o hasta que sean las lluvias, hay mahloket, es si la segunda lluvia, la pregunta es si tiene que llover la segunda lluvia, si efectivamente tiene que llover o que tiene que llegar el momento. Según la primera opinión, tiene que llegar la segunda lluvia y según la segunda opinión, Rabbi Shimon Gamliel, tiene que llegar el momento de la segunda lluvia, aunque no llovió, ya en ese momento ya va a estar permitido. Hachi paskuk shamim, hachi ese nisan kulot, de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, hachi avor hapesach. Y por último dice la Mishnah, una persona que dice, hago una promesa que no va a tener provecho de algo, por ejemplo, hago una promesa que no va a tener provecho de vino, hasta que se acaben las lluvias, hasta que paren las lluvias. Entonces la primera opinión, Rabbi Meir dice que tiene que esperar hasta que acabe completo el mes de Nisan, ¿sí? Hasta que acabe completo el mes de Nisan. Y Rabbi Yehuda dice, no, tiene que acabar Pesach. Cuando ya acaba Pesach, inclusive unos días antes de que acabe Nisan, ya va a estar permitido que tenga provecho del vino. Dice la Gemara, Tanya, Hanoder ad hakaitz bagalil veyarad ha'amakim afalpi shehigia hakaitz ba'amakim asura shehigia hakaitz bagalil. La Gemara trae, dice una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino, por ejemplo, hasta el kaitz. ¿Qué significa hasta el kaitz? Como dijimos en la clase anterior, hasta que cosechan los higos, ¿sí? Y lo dijo en el Galil, que es el montaña, arriba, dice la Gemara, y al final, o sea, la promesa la hizo cuando estaba en la montaña y después bajó para abajo, dice la Gemara, aunque ya llegó el momento de la cosecha en el campo, abajo, no vamos según el momento de la cosecha de los higos abajo, sino según el momento de la cosecha arriba, como dijimos en la Mishnah, que Akol lefima comidrinos, todo vamos según el lugar en donde hizo la promesa.
Sigue diciendo la Gemara, da Geshamim Acheu, Geshamim Acheteret, Revia Shenia, Rabbi Shimon Gamliel Omer, Bejule. Amar Rabbi Zera, Machloket de Amar Ad Geshamim, Aval Amar Ad Geshem, Ad Zman Geshamim Ka Amar. Dice la Gemara, todo lo que vimos en la Mishnah, que cuando una persona dice Ada Geshamim, H-U Geshamim, cuando una persona condiciona y dice que tengo prohibido tener provecho del vino, por ejemplo, hasta las lluvias o hasta que sean las lluvias, vimos que en ese caso hay machloket en la Mishnah. Según la primera opinión, Tanakama es hasta que llueva la segunda lluvia. Y según la segunda opinión, Rabbi Shimon Gamliel es hasta que llegue el momento de la segunda lluvia, aunque no llueva. Dice la Gemara, toda esta discusión es cuando efectivamente la persona dice Ada Geshamim, no voy a tener provecho del vino, Ada Geshamim, hasta las lluvias. Pero si dice Ad HaGeshem, si dice hasta la lluvia, en ese caso, según ambas opiniones, también Tanakama va a estar de acuerdo que es hasta que llegue el momento de la segunda lluvia, no es necesario que llueva. O sea, si dice Ad HaGeshem, hasta el momento, según todos, hasta el momento de la segunda lluvia. Y si dice Ad HaGeshamim, en plural, en ese caso decimos que se refiere ¿qué? Mahloket. Primera opinión, hasta que llueva la segunda lluvia, y segunda opinión, hasta que llegue el tiempo de la segunda lluvia. La Gemara pregunta sobre esto que no me cuadra, porque dice la Gemara, Meitive eizo eize manashel revia habachira bishlosha benonit beshiva afela beesimu shlosha. Tire Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer beshiva o beshiva asar o beesimu shlosha. Rabbi Yossi Omer beshiva asar o beesimu shlosha u bechodesh kislev. Vejene Rabbi Yossi Omer en hayechidim mitanim ad sheyagia rosh chodesh kislev. Veamrinan ala בשלמה רביעה ראשונה להישאל, שלישית להתענות, אלא שנייה למאי, ואמר רבי זרע לנודר. ואמרינן עלה, כמן הזרע תניא רבי שמעון גמליאל אומר, גשמים שירדו 7 ימים, זה אחר זה, אתה מונה בהם רביעה ראשונה או שנייה, כמן כרבי יוסי. La Gemara pregunta, no me cuadra lo que me estás diciendo, ¿por qué? La Gemara trae una baraita, la pregunta es bien larga, la Gemara construye la pregunta de esta manera. Está escrito en una baraita lo siguiente, ¿cuándo es el momento de las lluvias? ¿Cuándo empieza el momento de las lluvias? Dice la Gemara, Mahloket. Primera opinión, Rabbi Meir opina, escuchen bien, el momento de la primera lluvia es el 3 de Heshvan. Segunda lluvia, primera lluvia, el 3 de Heshvan. Segunda lluvia, el 7 de Heshvan. Y la tercera lluvia, ¿sí? ¿Es cuando? El 23 de Heshvan. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no. Primera lluvia, 7 de Heshvan. Segunda lluvia, 17 de Heshvan. Y tercera lluvia, 23 de Heshvan. Tercera opinión, Rabbi Yossi dice no. Primera lluvia, 17 de Heshvan. Segunda lluvia, 23 de Heshvan. Y tercera lluvia, Rosh Chodesh Kislev. Y así también dice Rabbi Yossi que efectivamente cuando uno empieza a ayunar si no hay lluvia, cuando llega Rosh Chodesh Kislev, o sea, como la última opinión. Y sobre esto, la Gemara pregunta lo siguiente. Entiendo que hay una discusión y necesitamos saber cuándo es el momento de la primera lluvia. ¿Por qué? Porque en el momento de la primera lluvia es cuando se empieza a decir que Barejalenu, betenta lo matar y brajá. Por eso necesito saber cuándo es el momento de la primera lluvia. Por eso es relevante, según la primera opinión, es el día 3 de Heshvan, ahí es cuando se empieza a hacer Barejalenu. La segunda opinión, Rabbi Yehuda, es el 7 de Heshvan. Y la tercera opinión es el 23 de Heshvan, el 17 de Heshvan. Igualmente entiendo por qué es importante la tercera lluvia, el último momento de la tercera lluvia es importante también saber para qué, para saber cuándo empezar a ayunar. Cuando pasa ese momento de lluvia y todavía no ha venido la lluvia, pues hay que ayunar para que vengan la lluvia. Pero ¿para qué es importante saber el segundo momento de la lluvia? ¿Para qué es importante saberlo? Dice la Gemara, para el neder. Para una persona que viene y dice, no voy a tener provecho de algo, no voy a tener provecho del vino hasta que lleguen las lluvias, se refiere a qué momento, como dijimos en la Mishnah, al segundo momento. Por eso es importante saber cuándo es el segundo momento. Perfecto. Sigue diciendo la Gemara. Y sobre esto fue dicho lo siguiente. Hay una baraita que dice, que Rabbi Shimon Gamliel dice lo siguiente. Lluvias que caen constantemente sin parar. 7 días, ¿sí? Desde el primer momento de la lluvia, desde el momento de la primera lluvia hasta el momento de la segunda lluvia, aunque fue constante, cuando cayeron 7 días, al final de los 7 días se llama que ya llegó el momento de la segunda lluvia. Dice la Gemara, significa que entre el primer momento y el segundo momento, ¿cuántos días hay según esta baraita? 7. ¿Sí? Porque ahí está, otra vez, escuchen lo que dice Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shimon Gamliel dice que las lluvias que cayeron 7 días consecutivos, ¿sí? Desde el primer momento hasta el segundo momento de las lluvias, se llama que se llegó al primer momento y segundo momento. Aunque es consecutivo, se llama que llegó al segundo momento. ¿Cómo qué opinión va? Como la opinión de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi es el que dice que el primer momento de la lluvia es el 17 de Heshvan y la segunda es 23. ¿Cuántos días hay entre 17 y 23? 7. Y no puede ser como la opinión de Rabbi Meir, porque Rabbi Meir dice que el primer momento de la lluvia es el 3 de Heshvan, el segundo momento cuando es el 7, o sea que hay 4 días nada más de diferencia. Y tampoco puede ser como Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que el primer momento de la lluvia es cuando el 7 y el segundo momento es el
17, que hay 10. Entonces la baraita esta última que acabamos de decir, que dice que cayeron 7 días consecutivos del primer momento al segundo momento, seguro va como la opinión de ¿quién? Como Rabbi Yossi. Pero de todas maneras vemos aquí que cuando cae lluvia, ¿cuál es el caso? Que Shamim Sheyardu, que cae lluvia, cae efectivamente, no nada más el tiempo del tiempo, no, cae lluvia 7 días, y ahí es cuando decimos que ¿qué? Que tiene que caer lluvia para que llegue al segundo momento. Ahí está escrito, cuando cae lluvia 7 días consecutivos, pues es el primer tiempo, al principio de eso es el primer momento de la lluvia, y cuando acaban los 7 días es el segundo momento, o sea que tiene que caer lluvia. Y normalmente, cuando una persona viene y dice, ¿cuál es el caso ahí? Normalmente la persona cuando hace una promesa y lo depende hasta que llegue la lluvia, dice Ada Geshem, hasta que llegue el Geshem, dice en singular, no en plural. Dice la Gemara, vemos de aquí que asumimos que normalmente cuando la persona usa la promesa usa el lenguaje Ada Geshem, o sea, aquí también se usó Ada Geshem, y aún así vemos de que cuando usa Ada Geshem tiene que para que llegue el segundo momento de la lluvia tiene que efectivamente caer lluvia, y no como dijo antes la opinión de Rapizera, que cuando dice Ada Geshamim, ahí es cuando dice Tanakama que tiene que caer lluvia, pero si es Ada Geshamim, pero si es Ada Geshem, también Tanakama está de acuerdo, se dijo Rapizera, de que el hecho que llega el momento, aunque no cae lluvia, ya se llama que está bien. Dice la verdad, no me cuadra, porque aquí aparentemente está hablando en un caso que dijo Ada Geshem, que es el caso regular, y aún así está escrito que tiene que efectivamente llover, y no es suficiente si no llueve y llega solo, no es suficiente así. Pregunta en contra de lo que dijo Rapizera, responde la Gemara, how de Amara de Geshamim. Efectivamente podemos decir que toda esa baraita está hablando en un caso que la persona, aunque normalmente cuando la persona hace una promesa, dice Ad Geshem, tenemos que decir que ahí está hablando en un caso que dice Ad Ha-Geshamim en plural, de tal manera que según Tanakama, efectivamente tiene que caer lluvia, no es suficiente que llegue el momento sin caer lluvia, por eso ahí está escrito que tiene que caer lluvia 7 días consecutivos para que llegue el primer momento y al mismo tiempo el segundo momento, y así no hay pregunta en contra de Rapizera. Entonces, para resumir, respondimos lo que dijo Rapizera, que todo el majlo, que toda la discusión que hay en nuestra Mishnah, cuando una persona depende de su promesa y lo limita hasta los geshamim en plural, según Tanakama es hasta que llueva, y según Rabbi Shimon Gamliel hasta que llegue el momento de la lluvia aunque no llueva. Sin embargo, si dice Ada Geshem en singular, también Tanakama va a estar de acuerdo. O sea, ambos están de acuerdo de que si llega el momento aunque no llueva, ya se llama que llegó el límite de su promesa. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.